Hola hermanos, el Señor les bendiga a todos los hermanos del Centro Cristiano de Chilpa, los del grupo de Chinconcuac, a los del grupo del Rosario. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy es día 24, día en que muchos celebran el nacimiento de Cristo, aunque ya les hemos hecho saber que Jesús no nació en estos días. Jesucristo nació a finales de septiembre o a principios de octubre, no se sabe la fecha exacta, pero igual no queremos satanizar el que la gente celebre el nacimiento de Cristo, pero sí queremos animarlos a que se cuiden y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, y den gracias a Dios porque un día Jesucristo llegó a la tierra para darnos la salvación y la vida eterna y enseñarnos a vivir de acuerdo a su palabra para que seamos bienaventurados. Así es que si va a celebrar o va a reunirse con su familia, denle gracias a Dios por ese nacimiento y por la salvación y por todo lo que hizo Jesús por ustedes en la cruz del Calvario. Y también quiero seguirlos animando a que se cuiden. Esto del COVID-19 sigue y está muy fuerte, entonces tome las medidas necesarias para que no se me vaya a contagiar. Y también les recomiendo que, a pesar de que sean estos días, no descuide su oración y no cuide la lectura de la Biblia. El tema que les voy a compartir hoy, para que se vayan preparando y al final tengamos un tiempo para pedir por necesidades que aún parezcan imposibles o por necesidades que usted ya dejó de orar por ellas porque pensó que no tiene caso, y retome y vuelva a pedirlo, porque para Dios no hay nada imposible y seguramente que Dios le va a responder. Prepare su corazón para al final tener un tiempo de oración. Como les dije hace un momento, el tema es pedid y se os dará. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para suplicarte que inclines tu oído y escuches la oración que hago hoy delante de ti, y me ayudes con tu Espíritu Santo, y me unjas con tu Espíritu Santo, y me uses con tu Espíritu Santo para predicar el Evangelio, aún bajo estas circunstancias. Predicar de que tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios que escucha el clamor de aquellos que te buscan. Tú respondes a la oración de aquellos que se humillan delante de ti, Señor, porque aún está escrito en tu palabra que si clamamos a ti, tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Está escrito en tu palabra que tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Está escrito en tu palabra: pedid, pedid, pedid y se os dará. Señor, y qué mejor que a ti. Y sabemos que para pedirte, Señor, necesitamos creer que eres real y tener esa fe que nos lleve a no dudar de que tú nos vas a escuchar y que tú nos estás escuchando y que tú nos vas a responder. Quiero, Señor, pedirte en esta hora que con esta palabra ministres al corazón de cada uno de los que reciban este mensaje y les ayudes a crecer en la fe y puedan pedir con esa seguridad de que tú les vas a responder. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén, amén. Pedid y se os dará. Bueno, los cristianos creemos o debemos de creer que todo lo que pidamos o pedimos a Dios en oración, Él nos lo da, de una forma u otra, pero Él nos la da. A veces le pedimos un trabajo y no lo encontramos luego, pero al pasar el tiempo nos encontramos con un cuate, un amigo que nos dice: oye, están solicitando personas que quieran trabajar de lo que tú sabes hacer, y ahí está la respuesta. A veces se pide para que algún familiar salga de la cárcel y siga en la cárcel, pero eso no quiere decir que Dios no responde. Lo que pasa es que Dios sí responde, pero su respuesta fue: no va a salir ahorita, sino más adelante. Y hay testimonios de que ha ocurrido. A veces le pedimos algo y luego nos lo da, pero a veces le pedimos algo y parece que se tarda un poquito en llegar lo que estamos pidiendo, pero se tarde poco o mucho, va a llegar, porque Dios no se queda con nada. Si Dios considera que tú lo necesitas y es lo más conveniente para ti o para mí, seguro que te lo va a dar. No lo dudes, porque Dios te ama a ti y me ama a mí. Y si me ama y fue capaz Dios de dar a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados,
¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El objetivo de este tema es que no duden y que no dejen de pedir a Dios lo que cada quien necesita. Él escucha y responde. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Vamos a leer Mateo 7 del 7 al 11, que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús dijo en este verso base del tema, tomando como ejemplo a los padres terrenales, dice: si ellos, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón nuestro Padre Dios dará buenas cosas a quien se lo pida. Y esto no lo dijo cualquier persona, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: pedid y se os dará. ¿A quién dijo Jesús que hay que pedirle? A vuestro Padre que está en los cielos. No siempre, pero a veces, si es necesario estar pidiendo por lo mismo o estar repitiendo lo mismo, a veces con una vez que se le pida a Dios algo, hay que creer. A Dios no se le olvida nada. A uno como hombre o mujer se nos puede olvidar que alguien nos pida un favor, pero a Dios no. Con una vez puede ser suficiente, aunque a veces hay que intentar una vez y otra vez y otra vez. Dios no está en contra que le sigas pidiendo. El asunto es que no uses repeticiones, repitas siempre lo mismo pensando que por repetirte Dios te va a escuchar. No, Dios te va a escuchar porque te ama, y Dios te va a escuchar porque Él dice en su palabra que el que pide recibe y el que busca encuentra. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si le pedimos algo a Dios, con una vez puede ser suficiente, con el fin de que no pensemos que por estar repitiendo lo mismo va a escuchar. Aunque hay casos en la Biblia de personas que estuvieron pidiendo lo mismo durante mucho tiempo y no dejaron de orar hasta que Dios les dio lo que pidieron. Tenemos el ejemplo de Ana, la esposa de Elcana y madre del profeta Samuel. Ella no podía tener hijos. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, después de la coma, dice que Dios no le había concedido tener hijos. ¿A quién? A Ana. Y sin embargo ella estuvo orando por lo mismo, por lo menos unos 10 años. Así es que si una vez pidió: Señor, dame un hijo, y no lo recibió ese año, siguió pidiendo al hijo: dame un hijo, y no lo recibió al siguiente año, siguió pidiendo: Señor, dame un hijo. Ella estuvo orando por lo menos unos 10 años. Dice el verso 10 de este mismo libro y capítulo 1, que ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Repito, el capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 10, dice que ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y dice el verso 19 y 20 de este mismo capítulo, que al siguiente día
Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Dios se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Ella intentó una y otra vez, por lo menos, repito, 10 o 12 años. Se la pasó pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y el día que ella lloró amargamente y abundantemente delante del Señor, Dios escuchó su oración. Y por eso es que ella le puso a ese hijo que le dio Dios, Samuel. Este ejemplo puede servir para aquellos que han estado pidiendo por algo esencial y que parece imposible. No se den por vencidos, sigan pidiendo. Si es necesario, pidan que el Espíritu Santo les ayude a pedir, como lo dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, hermano, hermana, necesitamos, cuando oramos, pedir: Espíritu Santo, ven y ayúdame a pedir como conviene. Creo yo que el Espíritu Santo ayudó a Ana a pedir como conviene, con lloro abundante. Y ese día Dios le dio lo que pidió. Y por ese motivo le puso Samuel, que significa Dios escucha. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo acerca de la necesidad de orar siempre hasta ver la respuesta, como lo hizo Ana, la mamá de Samuel. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8, dijo Jesús: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hasta el punto del versículo 8. Esto es una parábola, o sea, un ejemplo terrenal. Una parábola es un ejemplo terrenal. Y las usó Jesucristo mucho. Y esta parábola nos sirve para entender que a veces, antes de recibir la respuesta de Dios, hay que pasar por un proceso. A este proceso le llamaremos reconocer que necesitamos de Dios y perseverancia. Tenemos que pasar por ese proceso, reconociendo que necesitamos del Señor, y perseverancia. Tenemos que perseverar. A lo mejor a veces Dios pueda permitir que la respuesta no te llegue de inmediato, para que tú o yo estemos orando cada día, para que cada día estemos en la presencia de Dios, para que cada día nos postremos delante de Dios. Por eso a ese proceso de saber esperar le llamaremos reconocer que necesitamos de Dios, y por eso es que perseveramos en la oración, en la comunión con el Todopoderoso.
A veces hasta podríamos pensar que la respuesta no llega porque Dios quiere que platiques más con Él. Dios quiere que te ejercites en la oración un poco más tiempo. Hay algunos que tienen 10, 5 minutos de oración al día. Y la Biblia nos enseña que todo cristiano debería de orar por lo menos 1 hora, como Jesús le dijo a sus discípulos en el huerto del Getsemaní. Cuando fue a orar ahí, le pidió que lo acompañaran, y Él se apartó un poco de ellos y los dejó a ellos en un lugar y les dijo: oren para que no caigan en tentación. Y después de que Jesús regresó de orar y los encontró dormidos, pues les dijo: oren para que no caigan en tentación. O los reprendió y les dijo: ¿no pudieron orar siquiera 1 hora? La Biblia no dice cuánto tiempo oraron, pero Jesús los reprendió y les dijo: no pudieron orar siquiera 1 hora. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a ustedes y a mí, que por lo menos oremos 1 hora. A los discípulos les dijo estando en el huerto del Getsemaní, al aire, a la intemperie: pero usted y yo tenemos una casa, tenemos un hogar en donde usted puede ocupar un cuarto, una recámara, un lugar para tener tiempos de oración con Dios, intimidad con Dios, orar en secreto con Dios, porque Él dice que si oramos en secreto, Él nos recompensa en público, pero hay que estar pidiendo y pidiendo. Antes de recibir las respuestas, algunos tenemos que pasar por ese proceso que le he querido llamar reconocer que necesitamos de Dios y perseverar en la oración. Estos ejemplos sirven para que entendamos la necesidad de orar siempre, la necesidad que tenemos de Dios siempre. Es una forma de reconocer que necesitamos de Dios siempre. Siempre necesita usted y yo, siempre necesitamos de Dios. Hoy les estoy dando este tema, pero muchos de ustedes ya saben, ya lo han escuchado, ya les he compartido. Y cada uno tenemos que entender la necesidad que tenemos de Dios. Por eso tenemos que orar siempre, siempre, siempre. Cuando alguien pide algo en oración, lo debe de hacer con la seguridad de que Dios existe y que Dios le escuchará y le responderá. A eso se le llama fe, como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí en la oración o cuando le pidamos algo a Dios, se requiere fe, no dudar. Algunas veces me ha tocado estar orando por la gente o estar orando por necesidades o por personas que vienen: pastor, ¿me puede ayudar a orar por esta necesidad? Y ya que oramos por la necesidad, le dije: ya oramos, ahora confía en Dios. Me dicen: ay, a ver si Dios nos escuchó. Ojalá y Dios nos haya escuchado. Ya ahí me demostraron que dudaron. Aquí no es ojalá y a ver si Dios nos escuchó. No, créalo, Dios nos escuchó. Dios no está sordo. Dios no es mentiroso. La Biblia dice que Él oye la oración y a Él vendrá toda carne, todo ser viviente, todo hombre racional, vendrá delante de Dios y orará y clamará al Señor y Dios le responderá. Lo único que pide Dios ahí en este punto es fe. Fe, no dudes de que Dios es real, no dudes de que Dios te va a escuchar. Jesús dijo y dice en el verso base: pedid y se os dará. Y el apóstol Santiago dice: pero pida con fe,
con la seguridad de que Dios se lo dará. Y para confirmar lo dicho, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que dijo, y está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús lo único que está pidiendo es que creamos. Repito, Jesús dijo en el verso base: pedid y se os dará. Y el apóstol Santiago dice: pero pida con fe, con la seguridad de que Dios se lo dará. Y para confirmar lo dicho, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que dijo, y está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a suceder? Os vendrá. Si algo le pedimos al Señor, sea lo que sea, aunque parezca imposible, atrévete a pedirle algo que parezca imposible. Alguien algún día me dijo: atrévase a más, pastor, porque Dios lo va a respaldar. Pues yo te animo desde este lugar, que ahí estás en tu casa, atrévete a orar por necesidades que parezcan imposibles de resolver o de cubrir. Atrévete a orar sin dudar de que Dios va a hacer el milagro. Atrévete a orar sin dudar, como lo hizo Ana, que estuvo llorando y orando durante más de 10 años. Y Dios en su momento le respondió y le dio la bendición que ella necesitaba. Así es que yo te quiero animar a que te atrevas a orar en casa por cosas que a ti te parecerían imposibles, o por cosas que tú ya dejaste de orar, porque te diste por vencido y bajaste los brazos, te diste por derrotado. Y no debemos de darnos por derrotados, debemos de mantenernos con las manos alzadas, que es una señal de estar en victoria, una señal de estar en oración, en comunión con el Todopoderoso. Porque Jesucristo dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué necesitas? Un trabajo, necesitas restaurar tu vida, necesitas sanidad, necesitas provisión, necesitas algo que para muchos les parecía imposible. Pídeselo al Señor en oración, pídeselo. Él dice: el que pedid y se os dará. Estas palabras de los evangelios estaban dirigidas a los discípulos, no a los fariseos. Repito, estas palabras que yo acabo de mencionar de los evangelios estaban dirigidas a los discípulos, no a los fariseos, y están hoy en día dirigidas a los cristianos, no a los no cristianos. No a cualquiera. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 24, que Jesús les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y se os dará, dijo Jesús en el verso base. Y en Marcos 11, 24 dijo: todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en Juan 16, 24, y en Juan capítulo 16, verso 26, me estoy adelantando. Pedid y se os dará, dijo Jesús en el verso base de Marcos 11, 24. Dijo: todo lo que pediréis orando, creed que lo recibéis y os vendrá. Y en Juan 16, 24 dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Todo esto dijo Jesús cuando aún no lo crucificaban. Pero llegaría ese día, y les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 26 y 27. Léalo usted en la Reina Valera. Yo lo voy a leer en una Biblia de traducción del lenguaje actual.
que dice: ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, sino ustedes mismos le rogarán a Él, porque son mis seguidores. Verso 27, Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Antes de que Jesús fuera crucificado y resucitara y se fuera al cielo, enseñó a sus discípulos cómo deberían de pedir a Dios, al Padre, por sus necesidades, a partir de que Él se fuera al cielo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14, les dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, 26 y 27, en aquel día pediréis en mi nombre, sin necesidad de que yo ruegue por ustedes, porque Dios los ama. Más adelante el apóstol Pablo, animando a una recién nacida y perseguida iglesia cristiana de Roma, en el capítulo 8, versículo 32, repito, más adelante el apóstol Pablo, animando a una recién nacida y perseguida iglesia cristiana de Roma. Entonces vamos a leer carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 32. Les dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El apóstol Pablo dice que todas las cosas que pidieran en aquel entonces, y yo digo que las que pidamos hoy, las recibiremos por el hecho de que está escrito: Él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto nos habla del amor tan hermoso y tan grande y maravilloso que tiene Dios para con usted y para conmigo. Dios es amor, y Dios dio a su Hijo unigénito para morir en una cruz en propiciación por sus pecados y por mis pecados, con el propósito de que tengamos la salvación y la vida eterna estando vivos. Dios entregó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él lo que necesitamos si se lo pedimos? Pedid y se os dará, dice el verso base del tema, y es el título del tema: pedid y se os dará. No estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Estoy hablando de aquel que se manifestó al pueblo de Israel, que se manifestó a Abraham, Isaac y a Jacob. Estoy hablando de aquel que se manifestó al profeta Elías. Estoy hablando de aquel que salvó a Daniel del foso de los leones. Estoy hablando de aquel que sacó del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego sin haber sufrido una sola quemadura. Estoy hablando del Dios que hace milagros y maravillas y que cumple con lo que promete. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Está escrito: el que pide recibe. Porque está escrito: si vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Dios. Porque está escrito: todo cuanto pidan en oración, creyendo lo recibirán. Porque está escrito que todo cuanto pidan al Padre, Él os lo dará, porque nos ama. Porque está escrito: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que podemos pedir con toda seguridad de que vamos a recibir lo que pedimos si no dudamos. Si algunos no tenemos lo que necesitamos, no es culpa de Dios, sino de nosotros que no pedimos. Repito, si algunos no tenemos lo que necesitamos, no es culpa de Dios, sino de nosotros que no pedimos. Como lo dice el apóstol Santiago: no tenéis lo que necesitan porque no piden.
Luego dice que algunos piden pero no reciben porque piden mal. Está escrito que unos no tienen porque no piden y otros no reciben porque piden mal. Entonces no culpemos a Dios. Si usted no está recibiendo algo, hay que preguntarle a Dios por qué. A lo mejor tiene que pasar por el proceso de perseverancia. Pero en su momento Dios va a responder y va a cubrir esa necesidad que le hagamos. Repito, si algunos no tenemos lo que necesitamos, no es culpa de Dios, sino de nosotros que no pedimos, como lo dice el apóstol Santiago, no tenéis lo que necesitan porque no piden. Y luego dice que algunos piden pero no reciben porque piden mal. Está escrito que unos tienen, que unos no tienen porque no piden, y otros no reciben porque piden mal. Es que no culpemos a Dios de nada. Está escrito en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El tema es pedid y se os dará. Y como lo dice el apóstol Santiago, no tienen algunos porque no piden. Y algunos que piden pero no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Ahí sí cabe señalar que hay que mirar qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Si usted le está pidiendo algo que ha de servir solamente para satisfacer su deseo carnal o para satisfacer esa área carnal que a Dios no le agrada, pues cuente con que Dios no le va a conceder eso. Dios le va a dar a usted lo que realmente usted necesita, pero cuando usted pida algo que Dios considera que no es bueno ni le va a ser de edificación, no se lo va a dar. Ahí dice, porque piden mal para gastar en sus deleites. Así es que algunas ocasiones usted no estará recibiendo respuesta a su oración porque a lo mejor está pidiendo para sus deleites, para satisfacer deseos carnales. Lo que dijo el apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 2 y 3, se los voy a leer en la Biblia. Repito lo que dijo el apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 2 y 3, se los voy a leer en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice, son tan envidiosos que quieren tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ahí está un motivo del por qué a veces a lo mejor no estás recibiendo lo que estás pidiendo. El apóstol Santiago nos dice el por qué no tenemos lo esencial, digo yo. Porque algunos no piden y otros piden mal. Si es así, ¿qué les parece si antes de pedir algo a Dios le pedimos que nos perdone por cualquier pecado que hayamos cometido? Como lo dijo y dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 4. Jesús enseñó el Padre Nuestro y en esa oración que conocemos como la oración modelo, dijo a los discípulos que cuando estuvieran orando hicieran esto y dijeran, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí el asunto del tema en este punto es
que si queremos o si estamos pidiendo algo a Dios, tenemos que revisar si lo estamos pidiendo de la forma correcta. Si pedimos algo, tenemos que tener fe, no dudar. Si tarda un poquito la respuesta, hay que perseverar. O si estamos pidiendo algo que a Dios no le agrada, pues hay que dejar de pedirlo. Y algo muy importante, que es con lo que estoy terminando este tema, que cuando estemos orando, tenemos que revisar nuestro corazón. Tenemos que revisar nuestro corazón y a veces hasta nuestra mente. ¿Por qué digo esto? Porque podemos estar permitiendo ahí y planeando cosas que a Dios no le agradan. O estamos permitiendo y guardando información ahí perversa o mala en su mente o en su corazón. Tenemos que revisar si no hay algún pecado que estemos cometiendo. La misma Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si el portarte bien, si el tratar bien a la gente, lo sabes hacer y no lo haces y los tratas mal, o te portas mal sabiendo que te debes de portar bien, o si sabes que no debes de hablar ciertas cosas y las hablas, tenemos que revisar, hermanos. En cualquier momento podemos caer en alguna falla, en algún pecado. Por eso es cada día que doblemos las rodillas, tenemos que revisar y pedir perdón y corregir. Aquí en este verso del Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 4, Jesucristo les dijo a los discípulos, en otras palabras, y cuando estén orando tienen que pedir perdón y también tienen que perdonar. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, hermano, yo te quiero animar en esta hora a que revises. Hermanos, hermanas que están ahí en Chilpa o en Chinconcuac o en el Rosario o que están en sus hogares, le voy a animar a que en esta hora vamos a tener un tiempo de oración y le quiero animar a que vaya revisando qué cosas usted necesita hoy. Y aunque parezca imposible, yo le quiero animar, me quiero atrever a más, pero quiero animarlo a usted a que se atreva más. Quiero animarlo a que se atreva a pedir por aquellas cosas que a usted que parecerían imposibles o por aquellas cosas que usted ya dejó de orar. Y Dios espera que usted pase por el proceso de la perseverancia en la oración y por eso no ha llegado. Y a lo mejor está a punto de llegar y usted dejó de orar y dejó de pedir por eso. Le voy a pedir que retome y empiece a pedir que Dios haga el milagro. Empieza a pedir que Dios sane, empieza a pedir que Dios restaure, empieza a pedir que Dios cubra esa necesidad que usted tiene. Por muy difícil que sea o por muy imposible que parezca, si es una necesidad que usted tiene, si es algo esencial que usted requiere, clame por ello. Dice el Señor, pedid y se os dará. Pero hay que revisar el corazón y si es necesario pedir perdón a Dios, hacerlo. Y si es necesario perdonar a alguien, hay que hacerlo. Si alguien no ha recibido o tiene muchas necesidades, ¿por qué no las pide de acuerdo a la palabra de hoy? Ahora, si ha pedido mal, hay que pedir perdón y perdonar. Y pedir otra cosa, no pedir lo que usted está pidiendo, porque a lo mejor es algo
porque va a servir para deleitarse su carne y no para que edificar su vida. Hay que pedir perdón y perdonar. Si vamos a pedir algo a Dios, debemos de creer que Él es real y no dudar. Debemos de creer que Él nos ama y nos puede dar lo que le pidamos. Y si le pedimos perdón, créalo, Él nos perdona. Y nosotros también debemos de perdonar. ¿Y qué les parece si antes que nada y antes de seguir se pone en esa actitud de oración y cierra sus ojos ahí donde está? Vamos a tener unos minutos de oración. El tema es pedid y se os dará. Porque está escrito, el que pide recibe. Porque está escrito, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto y más vuestro Padre Dios. Porque está escrito, todo cuanto pidan en oración creyendo lo recibirán. Porque está escrito, todo cuanto pidan al Padre los lo dará. Porque nos ama. Porque está escrito, todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así es que en esta hora, antes de pedir cualquier cosa, hermano, hermana que estás en casa, vamos a pedirle perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para suplicarte que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Perdóname, Señor. Hoy en día me siento avergonzado, apenado delante de ti, pero sé que tú me amas como amas a cualquiera de mis hermanos que están en casa o a cualquiera de los que están escuchando este tema. Te pido perdón por mis faltas que yo he cometido. Te pido perdón por mis imprudencias. Te pido perdón porque a veces siento que he sido muy tosco, con mi esposa, con mis hijos, o he sido tosco con algunos de tus hijos en la iglesia. Perdóname, Señor, por mis acciones imprudentes, que en lugar de edificar, dañan a mi familia o dañan a la iglesia. Perdóname por cualquier pecado que yo he cometido. Tú conoces el corazón de cada quien. No pasa desapercibido nada de lo que cada quien hacemos y hablamos y actuamos. No se te puede ocultar nada porque te conocemos, sabemos que tú eres Dios y que eres omnisciente. Todo lo sabes y que eres omnipresente, estás en todas partes. Nada se esconde de ti, Señor. Hoy te pido perdón por mis faltas. Y como he hablado con mi esposa también, cada día, Señor, si ella me muestra algo en lo que he fallado, le he pedido perdón y le digo, corrijo. Porque si somos santos, la Biblia dice que nos santifiquemos más cada día. Cada día Dios habla a nuestras vidas y nos muestra las cosas en las que estamos fallando. Y cuando Dios te muestra a ti algo en lo que estás fallando, y te lo puede mostrar Dios a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de cualquier otro hermano, es que tú nos estás mostrando algo en lo que tú quieres que corrijamos, porque no nos condenas. Tú nos corriges porque nos amas y nos haces bienaventurados, porque está escrito en tu palabra: bienaventurado a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Aquí estoy, Señor, humillándome delante de ti, reconociendo mis faltas que he cometido y pidiéndote perdón.
y perdonando, Señor. Porque también yo perdono en mi corazón a todos los que nos han ofendido, a los que nos han calumniado, a los que nos han tratado mal, a los que nos han vituperado. Señor, soltamos el perdón para nuestros prójimos, así como tú nos perdonas a nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Si usted que está ahí en casa ya le pidió perdón a Dios y ya perdonó, le voy a animar en esta hora a que ponga en las manos de Dios cualquier necesidad. Ponga en las manos del Señor cualquier necesidad que tenga cada uno de ustedes. Y crea, no dude, crea y va a ver cómo Dios se manifiesta. Y quiero terminar leyendo esto, y después de leer esto vamos a orar por cualquier necesidad que usted tenga, aunque parezca imposible. Alguien me dijo, atrévase a más, pastor, y eso fue un profeta. Y hoy por este medio me quiero atrever a más, como lo quiero animar a usted a que se atreva a más. Dice Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedid y se os dará. Está escrito. Porque si vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, está escrito, cuánto y más vuestro Padre Dios todo cuanto pidan en oración, creyendo lo recibirán. Está escrito. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Está escrito. Él nos ama y Él lo ama a usted. Dios los ama a ustedes. Ahí donde está, empieza a orar. Ahora pídale a Dios que se manifieste en esas necesidades que tiene. Yo no sé cuáles son sus necesidades. Voy a orar de forma general, pidiendo que Dios se manifieste a sus vidas, pero usted que sí sabe cuál es su necesidad, expóngala delante de Dios y dígale: Señor, yo pongo en tus manos esta necesidad que tengo de trabajo y quiero que me des un trabajo en estos días. Voy a salir a buscar el trabajo y tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Voy a salir a buscar un trabajo, voy a tocar puertas y te pido que me ayudes para que encuentre ese trabajo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una necesidad de salud, o pídalas, o conoce a alguien que necesita sanidad, ponga en las manos de Dios ese familiar o esa necesidad y ore al Señor pidiéndole que le sane. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para poner en tus manos esta necesidad de sanidad, sanidad para tus hijos. Queremos que pongas tu mano poderosa sobre de ellos y les sanes. Queremos que te manifiestes a ellos y les sanes. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Está escrito en tu palabra que tú llevaste en la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos curados. Está escrito que si pedimos todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Y en esta hora estamos pidiendo sanidad para los enfermos. Sanidad, Señor, sanidad para el que está enfermo, ya sea de los que están escuchando el tema, o sanidad para aquellos enfermos por los cuales cada uno de tus hijos está orando y clamando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Si alguno necesita restauración,
o necesita una casa, o necesita cualquier cosa, quiero que la ponga en las manos de Dios y oremos sin dudar. Pedid y se os dará, sin dudar. Pedid en oración y creyendo lo recibiréis, sin dudar. Dios es real, así como la viuda de la parábola que leímos, que iba al despacho del juez injusto. Ella sabía que existía el juez, y eso le movió a ir a tocar la puerta una y otra y otra y otra vez, hasta que el juez cedió ante la presión de la mujer y le hizo justicia. Y Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Así es que te animo en esta hora a que ores pidiendo, si es necesario, que te haga justicia a Dios por algún problema. Pide que Dios te haga justicia. Pide que Dios te dé esa bendición que necesitas. Pide que Dios te dé esa respuesta a tu necesidad. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí estamos orando a ti, creyendo que tú eres real y verdadero, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el eterno Dios, tú eres el todopoderoso, y sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Tú eres el Dios que hizo descender fuego del cielo cuando el profeta Elías oró. Tú eres el Dios que se manifestó para que no hubiera lluvia durante 3 años y medio cuando el profeta oró, y después oró para que lloviese y llovió. Tú eres el Dios que le respondió al profeta Elías de forma milagrosa y maravillosa. Y hoy clamamos a ti, Dios Todopoderoso, para pedirte que te manifiestes a cada uno de tus hijos que está ahí en casa. Manifiéstate, Señor, a tus hijas, manifiéstate a los jóvenes, manifiéstate a los niños que están clamando también, Señor, que están orando. Manifiéstate, Dios, a los matrimonios que tienen problemas y ayúdales. Cubre la necesidad económica de cada uno de tus hijos y de tus hijas que escucharon este tema y que están orando junto con nosotros. Manifiéstate a ellos, Señor, auméntale la fe. Ayúdales a creer más, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Manifiéstate, Dios, manifiéstate a las hermanas y hermanos de Chagüento, y bendícelos cubriendo esas necesidades que tiene cada uno de ellos, de sanidad, de provisión, de restauración, de liberación. Señor, manifiéstate a ellos, manifiéstate al grupo del Rosario, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Hale justicia que necesita que se le haga justicia. Señor, provéele de recursos económicos a quien necesita. Manifiéstate para corregir a aquellos que pudieran andar mal y no se han querido corregir. Señor, manifiéstate y edifica esos matrimonios con el poder de tu Espíritu Santo en ese lugar del Rosario. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Bendice a cada uno de los hermanos y las hermanas que se congregan en ese lugar, cubriendo esa necesidad. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, porque escrito está: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Y te pido, Dios, en esta hora que te manifiestes en cada una de las necesidades de cada uno de los congregantes de esta iglesia de Chilpa, te manifiestes a los servidores y a las servidoras y les bendiga, Señor, y cubras esa necesidad que tiene cada uno de ellos. Escucha la oración que hacemos hoy delante de ti, Señor, y respóndenos. Que sepan los que escuchan que tú eres el Dios que predicamos, el Dios de milagros y maravillas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Manifiéstate a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, a ese grupo de Chinconcuac. Manifiéstate, Señor, a las familias que ahí se congregan. Tú les has hecho cosas impresionantes en ese grupo, como lo has hecho en el grupo del Rosario, como lo has hecho en esta iglesia de Chilpa. Tú has sanado, has liberado, has restaurado, has salvado y has cambiado la vida de personas que eran pecadoras y las has hecho personas de bien. Señor, hoy clamamos a ti, Señor, para pedirte que te manifiestes ese grupo de Chinconcuac y te manifiestes cubriendo las necesidades, liberando, sanando, restaurando, haciendo que aquellos que no se han corregido se corrijan. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Te necesitamos, Señor, no nos desampares, dependemos de ti.
Aún para estar en el ministerio dependemos de ti, Señor, y clama a ti pidiendo protección para esta congregación, pidiendo protección para cada familia, pidiendo protección para el grupo de Chincocuá, para el grupo del Rosario. Yo clamo a ti porque tu ángel acampa alrededor de estos grupos y de esta congregación y la defiendas, Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido que me des sabiduría y dirección de tu Espíritu Santo para ministrar tu palabra, para ministrar de los dones de tu Espíritu Santo. Clamo a ti, Señor, pidiendo que me dé revelación y sabiduría para predicar la palabra que necesita tu pueblo y tus hijos que están en casa, y les llegue una palabra que les edifique, que les levante. Una palabra, Señor, que sirva para que cada uno de ellos haga tu voluntad y den los frutos que ha de identificar a los verdaderos cristianos de los que no lo son, a los verdaderos discípulos de los que no lo son, a los verdaderos servidores tuyos de los que no les son. Señor, oramos a ti para que tú bendigas a tus hijos y a tus hijas, y que la palabra que llegue a sus corazones produzca los frutos que esperas tú recibir de cada uno de ellos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra confianza. Gracias porque lo que hemos puesto hoy en tus manos está recibiendo de ti una respuesta poderosa que ha de servir para que glorifiquemos tu nombre. Cada uno de los que estamos en casa, cada uno de los que oramos, Señor, recibe la gloria y la honra y la alabanza porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que han mandado sus acciones de gracias, porque oramos por ellos y fueron sanados del COVID-19. Fueron personas que ni siquiera conocen de tu palabra, Señor, que pidieron oración y fueron sanados y fueron salvados porque también recibieron a Cristo. Oramos a ti y te damos gracias por la salvación de esas almas. Te damos gracias por la sanidad y te damos gracias porque en medio de esta pandemia tú has provisto de lo que cada uno ha recibido. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre glorioso de Jesús.